Esta sesión del seminario organizado por el Grupo de Investigación en Didáctica de las Matemáticas del IUMA de la Universidad de Zaragoza, Jesús Salinas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explora las posibilidades del uso de la historia de las matemáticas como recurso en el contexto de la educación matemática crítica. Invitación y realmente es un gusto para mí tener esta oportunidad de platicar con ustedes con este seminario de didáctica de las matemáticas, y la idea es plantearles, comentarles sobre un proyecto que realmente un proyecto de investigación que está en marcha, ¿verdad? Con algunos resultados previos que han ido alentando y han ido orientando la búsqueda de alguna perspectiva, sobre todo relacionada con el pensamiento crítico. Y bueno, sobre esto es sobre lo que quisiera comentar, y es más que una cuestión de conferencia, pues espero que sea un diálogo, porque para mí sería muy valioso sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias dentro de este proceso de trabajo en este proyecto. De tal manera que el título pues es el que se muestra ahí, el uso de la historia de las matemáticas con un enfoque crítico. Aunque está planteado de una manera muy general, en particular yo lo estoy centrando en su aplicación en la asignatura de estadística y probabilidad. Yo soy profesor de nivel bachillerato en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un bachillerato universitario integrado, y bueno, también colaboro en un posgrado de la UNAM para formar a profesores sobre el aspecto de la enseñanza de la matemática. Estas experiencias que les voy a comentar están ubicadas más bien en el aspecto de la docencia de nivel bachillerato. Bien, pues algunas ideas generales es que la idea central que quisiera comentar con ustedes es la de relacionar la historia de las matemáticas, ¿verdad?, con el enfoque de la educación matemática crítica. Esta es una perspectiva que se viene trabajando ya desde hace varias décadas, ¿verdad? Y el propósito central es promover un pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes de bachillerato. Eso es lo que se propone hacer con este proyecto, y para lo cual pues, se sigue la perspectiva de esta propuesta de educación matemática crítica, en la cual pues, este autor asume un liderazgo muy importante. Ahora bien, para ubicarla en relación al currículum de mi institución, se plantea que entre las contribuciones que se espera de esta asignatura al perfil de formación del estudiante cuando egresa, entre otras características, se plantea la importancia de la conformación del pensamiento crítico propio de un ciudadano informado que discrimine la presentación de información pertinente de aquella que la distorsiona o la manipula. De alguna forma, este planteamiento se vincula con el enfoque, pero solo formalmente, porque realmente aquí en este propósito uno puede darse cuenta que lo que se destaca es realmente el manejo de información, ¿verdad? Y no queda claro qué se entiende por un pensamiento crítico. Posiblemente lo que se está diciendo por pensamiento crítico pues es el uso adecuado de los conceptos y procedimientos establecidos en la asignatura para discriminar si alguna información es correcta o no formalmente, ¿verdad? Pero el planteamiento que nosotros estamos proponiendo va más allá de eso, va más allá del entorno de la matemática para ver realmente cuál es su vinculación con otro tipo de procesos sociales, puesto que el proceso educativo, en última instancia, es también un proceso social. Entonces, como les decía, en este trabajo también lo estamos considerando enmarcado en este campo de investigación, ¿verdad?, de la historia de la educación matemática, de este dominio llamado historia y pedagogía de las matemáticas, ¿verdad?, del cual pues entiendo que ahora Antonio es el presidente de este grupo,
y bueno, pues es una labor de gran importancia a nivel internacional. En este enfoque, en este dominio, se está vinculando estos tres conceptos muy importantes, el de historia, el de educación y las matemáticas, ¿verdad? Que son conceptos distintos que permiten explorar diversas relaciones. Y también habría que entender que estos conceptos contienen dimensiones que los interrelacionan para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. De tal manera que este proyecto, bueno, considera estos aspectos y en particular hay estos cuestionamientos que en el dominio de la historia, teología y matemáticas se plantean en una gran diversidad de trabajos de investigación como preguntas orientadoras de lo que es importante indagar. Por un lado, es importante precisar, definir, posicionarse sobre qué historia es adecuada, pertinente y relevante para la educación matemática. ¿Qué papel puede jugar la historia de las matemáticas en la educación y con qué objetivo? ¿No? Estos son cuestionamientos que nos tenemos que formular, y también de qué manera la historia puede servir en la práctica educativa y siguiendo qué enfoques. En relación a estas preguntas, lo que en este proyecto proponemos es que la historia que nos parece adecuada, pertinente y relevante para la educación matemática es una historia contextual del desarrollo de las matemáticas. No solo el conocimiento del desarrollo interno de esa disciplina, sino que nuestra posición y nuestro planteamiento es que una historia adecuada y pertinente es el considerar una historia contextual de este desarrollo. El papel que puede jugar en la educación matemática y con qué objetivo, pues es precisamente el de poder propiciar un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo en la formación de los estudiantes, pues con el objetivo también de contribuir a su formación personal y como ciudadano. Y la manera en que consideramos que la historia puede servir a la práctica educativa y qué enfoque el que estamos proponiendo es precisamente el del enfoque de la educación matemática crítica, ¿verdad? Con estos posicionamientos, pues se propone el trabajo que se está realizando en este proyecto. Ahora bien, el tipo de historia de las matemáticas que proponemos, como les decía, es la que toma en cuenta ese contexto histórico, social y cultural, porque consideramos importante que los estudiantes conozcan y reflexionen acerca de las circunstancias y situaciones relevantes en las cuales se han desarrollado las matemáticas. Por situaciones relevantes nos referimos a aquellas que pudieran impactar de la forma de vida de la población en esos momentos. Son acontecimientos, situaciones que impactan y generan una influencia directa en la forma de vida de la población, y cuyo conocimiento, pues, por lo mismo, puede propiciar la reflexión acerca de situaciones análogas que se puedan estar viviendo en la actualidad y que también influyen en nuestra vida cotidiana. Entonces, tratar de entender que las inquietudes personales se encuentran inextricablemente vinculadas con los asuntos públicos. Es precisamente esta componente en donde pues, también hay en lo social una dimensión política, y con lo cual
consideramos que este enfoque contribuye a una reflexión de los estudiantes en la que, a partir de sus experiencias individuales, privadas, puedan asociarlas con una reflexión del contexto histórico en el que están viviendo y que puedan al mismo tiempo tener como referente situaciones del pasado que pudieran estar incidiendo o no en ese presente. Bueno, los antecedentes entonces, este proyecto es la aplicación de un par de experimentos de enseñanza en dos momentos distintos. En el plan de la institución, en el plan educativo, se trabaja por ciclos anuales divididos por semestre. La asignatura de estadística y probabilidad se da en el quinto semestre y en el sexto semestre. Entonces, lo que hicimos fue aplicar un experimento de enseñanza a partir del diseño de una secuencia, usando la historia de la matemática en el tratamiento de los orígenes de la teoría de la probabilidad. Y el tratamiento que hicimos de esta secuencia, como he estado comentando, es considerando de manera acentuada el contexto histórico, ¿verdad? Y por supuesto la componente social. En esta experiencia seguimos la orientación de Thomas Kuhn de los años 60, como ustedes saben. Planteó una reflexión sobre la historia de la ciencia, ¿no? Muy diferente a esta visión neopositivista que veía la ciencia, ¿no? como un conjunto de conocimientos basados solamente en experiencia y a partir de su sustento lógico, ¿no? Es decir, caracterizar la ciencia a partir de la experimentación y del análisis lógico de su estructura. El planteamiento de Kuhn en aquel entonces pues es la de cuestionar esa visión positivista de la ciencia, ¿no? Y señalar precisamente que hay una componente social muy importante en lo que caracteriza al conocimiento científico y que entre otras cosas pues tiene este proceso de, digamos, de cambio revolucionario, ¿no? Para decirlo de alguna manera. De tal manera que entonces esta visión no positivista de la historia de la ciencia la tomamos como una orientación de que se pudiera hacer algo similar para el caso de las matemáticas, pensar en una historia de la matemática no positivista acentuando el tratamiento del contexto histórico, ¿verdad? Lo que se trabajó en esta secuencia fueron los orígenes de la teoría de la probabilidad. Se hizo este experimento con 3 grupos de estudiantes, quienes tomaron un curso regular de la asignatura que les he comentado en el bachillerato de la UNAM. En cada grupo asistieron regularmente un promedio de 30 alumnos, con una población flotante como de 10 que iban o no iban, ¿no? Ocasionalmente, ¿verdad? Y esta asignatura, pues, es una asignatura optativa del tercer año del bachillerato, y es decir, los alumnos que se interesan por esta asignatura, en general son alumnos que no tienen mucho interés en las otras opciones que son cálculo y cibernética, y que pueden ir a áreas en donde sienten que esa formación les puede ser útil. El planteamiento que se hace de este curso pues es relacionado con la probabilidad, es estudiar los fenómenos aleatorios, ¿verdad? Resolviendo problemas, manejando todo el aparato conceptual y procedimental de la resolución de problemas, con los enfoques subjetivo, clásico y frecuencial. ¿Okay?
Bueno, esas son las características del curso. Entonces, tomando el tema de los orígenes de la probabilidad para ir abordando estos conceptos, lo que se hizo fue alternar, así en términos muy generales, en esta secuencia, ¿verdad? Alternar la exposición en clase del profesor sobre en qué consisten estos enfoques, sobre todo acentuando pues, el enfoque de la probabilidad clásica, ¿no? O teórica, y contextualizando históricamente los personajes y los momentos en los que se estuvieron desarrollando algunas nociones, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Cardano es un precursor muy importante del siglo XVI, que empezó con otros términos, pero hablar de lo que pues, ahora podemos denominar el espacio muestral, ¿verdad? Como un aspecto fundamental para poder hacer el cálculo de la probabilidad de algún evento, ir ubicando la importancia de considerar las diferentes posibilidades de resultados, es decir, la noción de combinaciones, ¿verdad? Y los problemas que después siguieron un siglo después, ¿verdad? Pascal y Fermat, por correspondencia, discutiendo problemas de juego sobre el clásico problema de la división de las apuestas, ¿no? En donde se plantea, están dos jugadores conveniendo una apuesta para lograr cierto número de puntos, digamos, y por alguna circunstancia ese juego se interrumpe. El problema es cómo se va a repartir las apuestas, ¿no? Si, por ejemplo, tienen que lograr 60 puntos y cuando lo suspenden, uno tiene 40 puntos y otro tiene 20. ¿No? ¿Cuál sería la forma adecuada de repartición de la apuesta, por ejemplo? ¿No? Bueno, pues con este tipo de problemas realmente inicia pues, la reflexión de construir una nueva herramienta matemática, ¿no? Que no existía hasta el momento. Porque para entonces ese tipo de problemas, ¿verdad?, los planteaban como si fuera un problema de proporciones, ¿no? Sobre cuánto les correspondería proporcionalmente según el momento en que se suspendiera el juego. Pero el problema aquí es que realmente la solución que se estuvo discutiendo, aunque se propusieron diversas alternativas, no lograron ser satisfactorias porque siempre había algún supuesto que no se veía la equidad de ese tipo de repartición. Y finalmente, bueno, lo que requería el enfoque, pues no era tanto basarse en lo que ya se había realizado, sino en lo que podría suceder posteriormente, ¿no? Y para eso no había una herramienta matemática todavía, ¿no? Por ahí se van dando los orígenes de la probabilidad, de los conceptos, entre ellos particularmente Pascal aporta una herramienta muy importante para la identificación de los números combinatorios en el famoso triángulo que se llaman de Pascal, que ya era una herramienta pues, que los chinos ya tenían desde hace tiempo, pero que Pascal la retoma sobre todo para la digamos, atención de este tipo de problemas. Bueno, se comenta esto de parte del profesor y paralelamente se van abordando los conceptos relativos al enfoque de la probabilidad clásica. Y paralelamente lo que se deja es que los alumnos indaguen como actividades extraclase aspectos históricos, tanto en este caso de la biografía de sus personajes, algunos datos de su contexto personal, de sus características biográficas, situaciones de su vida, de su desenvolvimiento, y en el aspecto de contexto histórico, pues también se plantean pues, una serie de temas relevantes, ¿no?, del siglo XVI, siglo XVII,
para que se vayan informando y contextualizando de estos elementos. Pues ahí todo este proceso en el siglo XVI de los avances en la navegación, todos los procesos de expansión colonial, bueno, ahí media algunos descubrimientos importantes como la pólvora, la brújula, y cómo estos elementos hicieron posibles pues, estos procesos de transformación, ¿no? Y problemas pues, de orden ideológico y religioso, ¿no? Pugnas y conflictos pues, que generaron guerras muy sangrientas durante mucho tiempo, y un poco estos elementos que propiciaban, digamos, este tipo de conflictos, ¿verdad? Y algunos aspectos generales, porque es un siglo XVII muy rico en el desarrollo también de la búsqueda de métodos científicos, ¿verdad? Tanto por un lado con Descartes como sobre todo en los trabajos de Newton, ¿no? En lo que en la historia de la ciencia se denomina los orígenes de la ciencia moderna, ¿no? Entonces, este es como un panorama amplio sobre los cuales los alumnos indagan, y ellos tienen que responder a un cuestionario donde se les pregunta sobre estos elementos, y posteriormente en clase, después de que se sigue trabajando con los problemas de la temática de probabilidad, hay un espacio en donde se forman equipos y comentan entre sí la información que han indagado sobre estos temas, y al cierre de la sesión pues, se hace un diálogo completo con el profesor y los alumnos para intercambiar puntos de vista sobre este tipo de información y tener un acercamiento al contexto histórico y social, ¿verdad? Bueno, planteado este tipo de aspectos, se aplicó posteriormente entonces al término de la secuencia un cuestionario con 4 ítems, utilizando la escala Likert modificada con 5 niveles, en donde se planteaban estas 4 preguntas y que dijeran si estaban totalmente de acuerdo con su contenido, o si estaban de acuerdo solamente, y igual si estaban totalmente en desacuerdo o indiferentes, ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Los resultados que obtuvimos de este primer experimento de enseñanza se puede observar con los porcentajes favorables que ahí se indican a cada una de estas preguntas, de tal manera que sobre la pregunta 1, pues casi el 90% de alumnos, 87, está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el tratamiento de los aspectos históricos de la ciencia le parecieron interesantes y que despertó un mayor interés por este método. Similarmente, que es el más bajo de los porcentajes, pero aún así es significativo, sobre el aspecto histórico de la ciencia se les ayudó a tener una mejor comprensión de la asignatura que se estaba trabajando. En la tercera pregunta también se observa una opinión favorable en términos de que les resultaron interesantes las actividades y las tareas de abordar estos contenidos históricos de la matemática en este aspecto tanto biográfico como contextual del desarrollo de la probabilidad. Y finalmente, si también este aspecto histórico que se trató en el curso cambió de alguna manera la imagen, ¿no?, que tenía de las matemáticas. De tal manera que, pues, en términos generales, podemos decir que los resultados de este experimento muestran que en general los alumnos tuvieron una percepción favorable o completamente favorable, ¿no?, del uso de este enfoque histórico. Y pues eso nos da indicios, ¿no?,
para afirmar la posible relevancia de este uso histórico propuesto en este experimento de enseñanza. En otro ciclo se realizó una segunda aplicación del experimento con algunos ajustes, con algunas variantes, pero en esencia algo similar a lo que les narro de manera muy general del primero. Y bueno, en este incorporamos otro elemento en que se les proporcionó una autobiografía de Cardano, ¿no?, para que la leyeran en el transcurso del semestre. O sea, no había una fecha de que tuvieran que hacerlo rápidamente, simplemente al inicio se les dio que la tuvieran, que la leyeran, y que al final del semestre pues se iba a hacer un cuestionario para tener su opinión, tanto de este texto como pues, del tratamiento que estaríamos haciendo del uso de la historia de esta manera. Bueno, estos resultados están en proceso de análisis. Realmente no hemos completado esto, estamos en un proceso pues, de búsqueda de categorías, de estrategia de análisis y de poder realmente observar qué nos están comunicando los alumnos en sus respuestas, que van más allá de la anterior, que era simplemente ver si les parecía, estaban de acuerdo o no. Entonces, estas preguntas buscaban obtener una mayor información, ¿no? Y estas fueron las que se plantearon en este segundo experimento. Si les gustó la lectura y el estudio de aspectos de historia, y si les gustó, pues que argumentaran, que pudieran expresar su opinión al respecto de esto. No nada más decir si les pareció o no adecuado. En la segunda pregunta, pues si también les gustó conocer sobre la vida de algunos precursores de la teoría y de estos personajes que abordamos en el curso, ¿no? Igual solicitándoles que argumentaran de la manera más amplia posible su opinión y así sucesivamente, ¿no? Conocer acerca del contexto histórico de estos siglos, si esto les llamó la atención, les gustó, fue algo positivo para ellos. Y si también el tipo de actividades que realizaban de tareas les parecía que pues, correctas o no, que expresaran su opinión, ¿verdad? Como les decía, aunque no tenemos todavía un análisis preciso de las respuestas, que se aplicaron de vuelta a otros 3 grupos durante otro semestre, otro ciclo escolar, de todos modos, a manera de muestra, puse algunas de sus respuestas. Por ejemplo, que uno puede ver una argumentación extensa, amplia, un punto de vista personal del alumno, en relación a si le gustó conocer sobre la vida de algunos precursores de la teoría de la probabilidad. Y es muy interesante, me parece, la lectura de este tipo de respuestas, ¿no? Son respuestas muy bien argumentadas y que denotan elementos de apreciación que no son usuales de ver en los alumnos cuando trabajan en matemáticas, ¿no? Aunque está muy largo, ¿verdad? Pero lo quise poner un poco como muestra del tipo de respuestas a las preguntas de este segundo cuestionario, ¿verdad? Por ejemplo, es fascinante adentrarse en la vida y el contexto en el que las personas célebres desarrollan su genio, hablan de sus logros y contribuciones, ¿no? Hay una percepción de que hay una historia humana ahí, ¿no? Esto es algo, me parece, valioso, que está marcada por experiencias, desafíos, circunstancias. Es decir, me parece que es una argumentación que también, de alguna manera, tiene que ver con su forma de pensar y con su propia forma en que ven su vida.
creo que ese tipo de cosas se pueden ver, pero que hará falta pues realmente, como les decía, encontrar un esquema de categorías adecuado, ¿no? para analizar esto. Pero bueno, estos son los elementos previos del enfoque que ahora estamos proponiendo. En lo anterior, en las dos experiencias anteriores, lo que hemos hecho es abordar el tema de los orígenes de la probabilidad, el trabajar la historia contextual del desarrollo de las matemáticas centrada en los orígenes de esta teoría, 16 como precursor de Cardano y 17 con estos personajes, ¿no? Desde Pascal, Fermat, Huygens y Bernoulli, ¿no? Jacques Bernoulli. Y cuando acentuamos el aspecto contextual, un poco inspirado por el enfoque de Kuhn, de colocar el aspecto social en el desarrollo de la historia de la ciencia, ¿verdad? Bueno, pues obtuvimos resultados como los que les estamos mostrando. Ahora lo que pensamos es, a partir de seguir reflexionando en cómo poder realmente aprovechar este enfoque de la historia de la matemática en la formación de los alumnos, hemos visto que el enfoque de la educación matemática crítica es una alternativa muy interesante y valiosa para lo que pensamos que es importante abordar en la formación de los estudiantes. Insisto, son jóvenes que todavía están por entrar a la universidad, ¿no? Y que después de pasar el bachillerato realmente se van a concentrar ya en una formación especializada de sus profesiones, ¿no? Y quizás esta sea una oportunidad de abrir un escenario de reflexión en donde empiecen a ver la matemática también con otros ojos, pero que también la vinculen con problemas que les atañen directamente a ellos y que pueden estar relacionados con procesos históricos y sociales de los momentos en que se está desarrollando la matemática, pero que evidentemente son procesos que se extienden de alguna manera hacia el presente y que uno puede reflexionar sobre ellos. Como dice, bueno, en términos breves, este enfoque. Pues entendemos el pensamiento crítico, siguiendo a este autor, que propone el tratamiento de problemas y proyectos sobre temas controvertidos. Esta es una característica del enfoque de la educación matemática en la enseñanza de las matemáticas, ¿verdad? Problemas y proyectos que generen debate y en los que haya confrontación de puntos de vista, ¿verdad? Que en este sentido, ¿verdad? La definición que hace Stokes-Mose de la educación matemática crítica es aquella que puede caracterizarse en términos de preocupaciones. Lo que plantea es abordar, vean, aspectos más bien de orden social y político, ¿verdad? Abordar la exclusión y la represión social, trabajar por la justicia social, abrir nuevas posibilidades para los estudiantes y abordar críticamente las matemáticas en todas sus formas y aplicaciones. Este es, digamos, el planteamiento que hace Stokes-Mose sobre el enfoque de la educación matemática crítica, en donde vemos que hay una componente de pensamiento crítico no solamente epistémica, sino sociopolítica, ¿no? Yo creo que esta es la componente que está orientando a este tipo de enfoque. Ahora, la noción central que utiliza este enfoque, esta perspectiva, para caracterizar el tipo de problemas o proyectos que hay que abordar proponen una noción como de paisaje de investigación, que se habla de un entorno de aprendizaje, ¿verdad?
en donde se aborden temas controvertidos, como se está planteando. Porque a partir de esos temas controvertidos se plantea pues, la posibilidad de desarrollar ese pensamiento crítico. Y en esos temas controvertidos pues, está esta componente sociopolítica, no nada más la componente epistémica. Entonces, en este enfoque, mediante esta noción, se pretende organizar estos procesos educativos en donde estudiantes y profesores se involucren en procesos exploratorios guiados por interacciones dialógicas. Esta es otra noción muy importante en este enfoque. En contrario, digamos, a la enseñanza tradicional de la matemática, centrada en ejercicios, en problemas muchas veces mecánicos, ¿verdad? Lo que se plantea es el diálogo. El diálogo sobre temas controvertidos. Y entonces, bueno, con este enfoque se tiene la intención de promover una concepción crítica de las matemáticas, señala Stolmose, ¿no? Que consiste en desafiar ese presupuesto de que las matemáticas representan objetividad y neutralidad, ¿no? Hay este planteamiento, digamos, en el enfoque de esta concepción. Bueno, y con esta tabla se caracteriza en este enfoque los diferentes ambientes de aprendizaje con los cuales se trabaja la enseñanza de la matemática. Entonces distingue dos componentes. Por un lado, lo que le llama el paradigma de ejercicios, que lo caracteriza como el que se usa tradicionalmente en la enseñanza de la matemática, en contraste con lo que se propone como paisajes de investigación. Es decir, el trabajo de temas controvertidos que fomenten el pensamiento crítico y la controversia, ¿no? Y por otro lado, en la primera columna se plantean pues, diferentes esquemas referenciales con los que se opera la solución de problemas en el aula, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser con referencia a las matemáticas, hacer ejercicios estrictamente con los conceptos matemáticos, ¿verdad? En el caso del enfoque de educación matemática crítica, si se toman esos elementos, se debe de ser fomentando un pensamiento crítico, no simplemente en la resolución algorítmica de los problemas, y así sucesivamente en las otras dos componentes. Por un lado, también considerar la referencia a una semirrealidad cuando una diseña un problema sobre una situación hipotética, ¿no? Para incorporar algunos conceptos matemáticos y plantear algún problema. O bien, una referencia de la vida real. En este enfoque se plantea que estos ambientes o entornos de aprendizaje pues pueden servir como también un esquema de planeación didáctica para ir avanzando posiblemente gradualmente de unos hacia otros, ¿verdad? O bien poder establecer algún tipo de trayectoria de trabajo con algunos conceptos, con algunos temas. En particular, en la propuesta que estamos nosotros haciendo, sería la más desafiante, que sería el número 6, ¿no? Que es el tratar de plantear problemas relacionados con la vida real en un entorno controvertido, en un entorno de debate, usando la historia de las matemáticas. De tal manera que al usar la historia de matemáticas desde el punto de vista contextual, se pueden plantear temas controvertidos para su
análisis, para su discusión, para su reflexión. Este sería, digamos, el planteamiento que estamos ahora haciendo en el siguiente proyecto, que queremos aplicar al inicio del siguiente semestre, en enero, que inicia el siguiente semestre. Algunas puntualizaciones que se plantean en la educación matemática crítica es precisamente que esta noción representan construcciones, ¿no?, que proporcionan estos ambientes y que exigen un patrón diferente de interacción al tradicional entre los estudiantes y el profesor. En este caso, el profesor ya no asume el papel de enseñanza, como en el esquema tradicional, sino que actúa más bien en un nivel de coordinación dialógica con el grupo, estructurando y gestionando, digamos, una adecuada comunicación. Siguiendo un enfoque psicológico de Liu, por ejemplo, también plantea que si abordamos problemas de la vida cotidiana, podemos entender el significado de problema, ¿no?, a todo aquello que lleve implícito un interrogante. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto de pensamiento reflexivo y de pensamiento crítico de la educación matemática crítica, estamos planteando que en una siguiente aplicación de este experimento de enseñanza, ¿verdad?, viendo el aspecto contextual, poner algún tema, una cuestión controversial de debate. Por ejemplo, tomamos algún elemento de ese contexto, como es un sistema de gobierno, que evidentemente tiene implicaciones directas en la vida de las personas, ¿no?, de una u otra forma. Y entonces, a partir de la aplicación de la secuencia, ¿no?, ahora pasar bajo esta modalidad a la, digamos, al debate o al tratamiento controversial de este tema, de esta pregunta, entresacada del contexto histórico del desarrollo de la matemática que estamos diciendo de la polaridad en este periodo, ¿no?, siglo XVII, mediados del XVIII. De tal manera que uno de los temas que antes abordábamos simplemente como parte del contexto general, ahora tomarlo como un tema de análisis y de discusión, como un tema controversial, en donde esto que está en otro momento histórico también detone una reflexión de los estudiantes que la relacionen con su vida actual, con su vida, ¿sabes? Es decir, de qué manera el sistema de gobierno en el que vive, en este caso México, ¿verdad?, tiene características que puedan generar oportunidades o problemas, o, es decir, este tipo de reflexiones. Y en este sentido, entonces, se trata de un escenario en el que surge incertidumbre en este tipo de entornos, porque este tipo de preguntas no son algo que podamos nosotros predecir qué piensan o no los estudiantes, ¿no? Se incursiona en un escenario de riesgo porque, a diferencia de otro tipo de problemas matemáticos, donde uno ya sabe más o menos qué tipo de respuestas o cuáles son las soluciones o cómo atender ese tipo de preguntas o inquietudes, en este escenario no hay esto, sino que, no obstante eso, plantea la educación matemática crítica, se abren nuevas posibilidades educativas. Ahora bien, en el aspecto del pensamiento reflexivo, bueno, usarlo en este tipo de debate, ¿verdad?, en donde se propicie el cuidar que la reflexión no es solamente discutir ideas dispersas, ¿no?, sino tratar de darle
sentido, tratar de argumentar, de enlazar los enunciados, de sustentar con cierto tipo de evidencias un punto de vista, ¿verdad? Es decir, todos esos elementos son los que orientarían este tipo de procesos dialógicos y de tal manera que entonces, insistiendo en lo que comento, pues son entornos abiertos donde no hay un patrón que seguir, un camino predeterminado, pero que se debe cuidar el que sea un proceso respetuoso y equitativo el que se genere en ese tipo de diálogo, ¿verdad? Ahora también desde la educación matemática crítica se proponen una serie de lineamientos que se caracterizan como actos dialógicos, que son los que es importante cuidar para que el procedimiento de ese diálogo realmente produzca el tipo de formación o de pensamiento que se quiere, ¿no? Se habla de 8 actos dialógicos, es decir, establecer contacto emocional y mostrar interés mutuo, intentar captar la preocupación general del otro, intentar ser más específico acerca de los temas que abordar, ¿no? Con referencia a las matemáticas, identificar los conceptos que se van a investigar, proporcionar argumentos para un caso determinado, se vale pensar en voz alta, ¿no? Llegar a entenderlo, etcétera, etcétera, ¿no? A los que están ahí. Y también, paralelamente a cuidar estos actos dialógicos, la idea también es, perdón, creo que ya me salté, la idea también es tener en cuenta lo contrario, tener en cuenta el que no se generen actos no dialógicos, ¿verdad? Es decir, el hecho de no tomar en cuenta algo que se dice, si alguien dice algo, bueno, es importante tomarlo en cuenta, evitar la distorsión, o sea, de que se proporcione una caricatura de lo que alguien está diciendo, evitar la confrontación, ¿no? Evitar el ridículo, es decir, se dirige a las personas que participan en la conversación, más que a su contenido, evitar ese tipo de aspectos. Entonces se puntualizan una serie de actos no dialógicos para enriquecer el proceso del diálogo, ¿no? Y de esta manera hacer realmente de ese entorno un proceso de formación positivo y constructivo. Bueno, estos son lineamientos generales del enfoque a través de plantear un paisaje de investigación, ¿no? Como una noción diferente para generar un entorno de aprendizaje que propicie la reflexión, que propicie un pensamiento crítico. Entonces, bueno, en términos generales es el planteamiento que se está formulando para una siguiente aplicación. Y bueno, algunas conclusiones generales que más que conclusiones pues serían en parte conjeturas, porque es parte de un proceso que todavía está en marcha, está en diseño y está pues por su aplicación para obtener los resultados que corresponden. Lo que podemos decir es que por lo pronto se han resultados favorables de este tipo de tratamiento, como lo comentaba con los 2 experimentos de enseñanza que les comenté. Ahora, como también habría que considerar que, puesto que el proceso educativo es un proceso social, es necesario tener una imagen de las matemáticas más viva, ¿no? Considerando su relación con el contexto social, cultural y político. Por consiguiente, es importante establecer pues, una vinculación con esos temas sociales, ¿no? A través de la historia de las matemáticas. Ese es el planteamiento. Y pues, sobre el aspecto de la información, pues, se ha planteado que realmente vivimos en un mar de información
y lo que también se requiere ahora más que más información, pues es un manejo más reflexivo y crítico de la información. Entonces, un planteamiento que se deriva de lo que pensamos que se puede hacer es que hace falta más historia que contribuya a la habilidad de los estudiantes, hombres y mujeres, a entender su vida privada, ¿no? El tipo de oportunidades y problemas que les genera el entorno social en el que viven, ¿verdad? Y en ese sentido, pues es importante que se pueda debatir temas de este tipo. Y finalmente, pues que la historia contextual, ¿no?, del desarrollo de las matemáticas es una vía que puede contribuir mediante la discusión de temas controvertidos al desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes. Ese es, digamos, el propósito último que subyace a este planteamiento, ¿verdad? ¿Y con qué propósito? Pues para poder comprender la manera en que el contexto histórico se relaciona con sus propias vidas. Bueno, pues en términos generales, bueno, hay aquí algunas de las referencias de algunos de los conceptos que he estado manejando, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco su atención y era lo que quería platicar. Perdón si me alargué demasiado, pero si hubiera alguna pregunta, sobre todo algún comentario, algún cuestionamiento, y si pudiéramos tener algún diálogo, pues sería muy valioso. Así que muchas gracias.